Bienvenidos al capítulo 25, Psychomanagement, continua innovación, crecimiento, control y optimización. Hoy vamos a hablar de una palabra o una frasecita que está de moda que se llama gobierno de datos. Y lo que está de moda más que el gobierno de datos es la inteligencia artificial. Y un buen resultado de una inteligencia artificial en los procesos de la organización no es posible si no tenemos gobernanza de datos. Entonces vamos a empezar por eso, ¿qué es gobierno? Y cuando uno habla del gobierno, de un gobierno nacional, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno nacional? Pues dirigir, controlar y administrar las instituciones. Pero si uno se va, incluso hay un estudio donde Deloitte habla del gobierno corporativo. Y Deloitte hace muchísimo énfasis en qué pasó con esas grandes estafas y esas grandes quiebras de las organizaciones. Y fue pura falta de gobierno corporativo. Entonces al final ahí lo que está buscando son buenas prácticas, buenos controles, ética, temas de compliance. Y todo eso es gobierno. Entonces metámonos un poquito ya en lo que vamos a hablar hoy. Y es gobierno de datos. Y yo lo quiero traer desde la experiencia. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que organizan toda la estructura de datos, toda la estructura de información, todas sus listas desplegables, todos sus documentos y sus instructivos para hacer la creación de clientes, proveedores, cuentas contables y felices y ahora sí tengo la información como quería en el sistema y en mi ERP y pasan 6 meses y esa vaina se toteó y esa vaina definitivamente ya no me está entregando lo que quiero? Y eso es lo que busca el gobierno de datos. Entonces el gobierno de datos busca mantener la calidad, la disponibilidad, la integridad de la información y, muy importante, la seguridad de la información. Eso es lo que busca el gobierno de datos. Entonces, sigamos avanzando y vamos a buscar siempre documentar, auditar y mejorar. Y ojo, aquí estamos hablando de la estructura, de cómo armo el proceso. Entonces finalmente esto tiene 3 grandes componentes: la estructura de los datos, las garantías que busco en esos datos y cómo optimizo esos datos. Me quiero separar un poquito de la parte operativa. Cuando uno se mete al tema de datos, tiene los clientes que finalmente son cada área funcional y están buscando respuestas a través de esos datos, pero tiene el equipo que hace esa gobernanza, que administra, que estructura, que crea todos los datos. Entonces la gobernanza de datos entra posterior a que entraron los científicos de datos, los analistas, los técnicos, posterior a que ellos crearon todo el modelo de datos y toda la información ya estructurada, entra la gobernanza de datos. Entonces entremos punto a punto. Recordemos, el gobierno de datos lo único que hace es documentar, auditar y mejorar. Y lo hace a través de 3 grandes frentes: estructura de datos, las garantías que estamos buscando en los datos y cómo optimizamos los datos. Metámonos un poquito en estructura. En estructura tenemos 5 grandes componentes. Y voy a empezar desde las fáciles. La base de datos maestras. Y la base de datos maestras son esos campos o esas bases de datos, por ejemplo, clientes, proveedores, colaboradores, la base de datos de las cuentas contables que administro, diferentes estructuras de información que finalmente tienen varias columnas. Y ojo, ahí me distancio un poquito de las listas. Las listas es un campo de múltiple selección y se estandarizo listas. Entonces yo tengo listas y tengo bases de datos maestras. Después de tener esas listas y esas bases de datos maestras, tengo bases de datos operativas. Y llevémoslo un ejemplo, una base de datos operativas, por ejemplo, si me meto a contabilidad, y más puntualmente me meto a tesorería, es cuando registro todo lo que me han pagado. Esa base de datos operativas, ¿qué me va a traer? Me trae bases de datos maestras que son, por ejemplo, los clientes, y me trae bases de datos de las facturas que me están pagando, los montos que me están pagando, y eso me lo vuelve una tabla. Eso es una base de datos operativa. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que registro en la fuente de información que sea, que normalmente es una ERP o un sistema contable, me va aumentando esa base de datos operativa. Pero después me meto con arquitectura de datos y vamos a recordar, hasta aquí vamos 3: bases de datos maestras, bases de datos operativas,
arquitectura de datos. Y la arquitectura de datos es cuando yo organizo el mapa de toda mi estructura. ¿Cuáles son las fuentes de donde está saliendo la información? No es que hay una información que viene de un Excel, hay otra información que viene del ERP, hay otra información que viene de un CRM, hay otra información que viene de un software desarrollado a la medida para la organización. Y todo esto son bases de datos que yo llevo a un repositorio. Y en ese repositorio es donde las voy a gobernar. Entonces, tener esa arquitectura de datos para poder entender desde dónde vienen todos los datos y cuál es el dato clave, dónde se debería crear para administrar las otras fuentes, es clave pintarla dentro de esos documentos de gobernanza de datos y dentro de los ejercicios de gobernanza de datos. Después vienen los documentos vinculados. Recordemos que una cosa es entrar a un software y hacer una transacción y otra cosa son transacciones que necesitan documentos. A esto lo llamamos tipos documentales. Y esos tipos documentales al final tienen datos. Y esos documentos, trazabilizarlos también dentro de la gobernanza, es clave para poder controlar sus consecutivos, para poder controlar la calidad de la data, para poder controlar las fuentes de donde viene cada uno de los documentos, físico, digital o de donde vengan, poder trazabilizar toda esa información que está llegando ahí. Y todo esto se consolida en una matriz de metadatos. Esta es la estructura. La matriz de metadatos sencillamente lo que va a hacer es, oiga, los datos que tengo de tal fuente, de la fuente 1, llámese ERP, son estos. Enumero los datos. Por ejemplo, número de cédula, nombre, el producto que compró, o para seguir en el ejemplo anterior, la factura que pagó, la fecha que la pagó, la fecha de la emisión de la factura, y todo eso es una base de datos que viene allá. Pero si yo traigo otra información y tengo una base de datos de proveedores que administro por otra herramienta porque me gusta estimular a proveedores y eso no lo tengo en el ERP, pues de allá me va a venir el NIT, el proveedor, las campañas que he lanzado para ellos, en fin. Entonces al final todo esto se va volviendo bases de datos y las voy a combinar, pero la matriz de metadatos lo que va a hacer es decirme cada dato de qué fuente lo traigo y dónde empata con las diferentes herramientas. Y cuál es mi rector, mi fuente rectora, de donde debería partir, ojalá, para alimentar automáticamente el resto de las fuentes. Eso es la estructura. Y eso es lo primero que empiezo a gobernar. Lo segundo son las garantías. Y miren, muy importante aquí, estos son 3 componentes. Significado, seguridad, auditorías. Vamos con los significados. Los significados es poder entender los campos claves, qué es lo que quieren decir. O sea, esa data clave, esa metadata clave que yo necesito utilizar en el desarrollo de mis sistemas de información, qué es lo que quiere decir. Y pongo un ejemplo típico. En comités directivos, los directores financieros muchas veces discuten con los directores comerciales porque unos dicen que están facturando X pesos, X dólares, X euros, y el otro dice que está facturando Y. Y la diferencia es que uno está hablando de facturación bruta y el otro está hablando de facturación neta. O sea, después de descuentos, después de promociones, después de todo. Entonces, esas discusiones, tener claro qué se tiene en cada uno de los dashboards, que en el dashboard financiero voy a ver una cosa y en el dashboard comercial voy a ver otra, o que si los quiero poner a hablar, debo pintar ese mismo dato. Eso es clave, tenerlo en los significados y poderlo trazabilizar en los dashboards. Lo segundo, la seguridad. Y la seguridad es, oiga, ¿cuáles son los tipos de usuarios? ¿Y a quiénes les voy a dar acceso? ¿Con qué permisos? ¿Por qué herramienta va a entrar? ¿Es herramienta solamente digitación o es herramienta visualización o son las dos? Cuando hago las visualizaciones, yo puedo fragmentar dentro de un dashboard las visualizaciones de cada uno de los colaboradores. Y la estructura de protección que hay detrás de toda esta data. ¿Cómo estoy protegiendo que no puedan acceder terceros o hackers a mi organización? Esa es la estructura de seguridad. Y eso, vuelvo y digo, hace parte de las garantías. Y la tercera, las auditorías. Y esta es muy, pero muy importante. Porque en las auditorías es que garantizo, cuando yo tengo significados, cuando yo tengo una estructura, cuando yo tengo mi estructura de seguridad, para que no me vayan a cambiar, no vayan a entrar a las bases de datos y no me vayan a cambiar la estructura de las bases de datos, o no me puedan cambiar estructuras, datos históricos, que me dañe la trazabilidad de los informes que se han entregado. Entonces, cuando ya tengo todo esto mapeado, las auditorías lo que está controlando es, primero,
que los datos maestros estén bien creados. Entonces se hace una muestra representativa y se auditan esos datos maestros. Segundo, que cuando tengo un dato entre un dashboard y otro dashboard que normalmente por ABC se complica la información y está pasando algo que me la está cambiando, pues audito que sí estén saliendo iguales. La tercera, empiezo a auditar que las bases de datos que tienen riesgos en la transformación porque la acabo de crear realmente se esté transformando cuando lo hago con ETL o cuando lo hago con diferentes herramientas, esté transformando de forma adecuada. Sobre todo mientras que estandarizo los procesos. Entonces al final la auditoría tiene unas reglas de juego que va a estar controlando que todo lo que nos esté diciendo el sistema sea información verídica. Y el tercer componente son las mejoras del proceso. Y acuérdense que aquí estamos hablando de el trabajo que hay detrás para hacer una data, que muchas de estas cosas se pueden automatizar. Entonces cuando uno ya tiene esa arquitectura y cuando ya tiene listos los significados y todas las auditorías, incluso las reglas de auditoría que tengo que estar haciendo, pues yo empiezo a automatizar la auditoría. Yo empiezo a automatizar la extracción. Yo empiezo a automatizar la extracción. Yo empiezo a encontrar nuevos controles que dentro de un comité continuado de data management empiezan a surgir, que son requeridos para mantener la estabilidad y, muy importante, pues a crear nuevas conexiones. Y nuevas conexiones son nuevas fuentes que entran para complementar el sistema o, más importante aún, la formación de los stakeholders para que lo usen o incluso la automatización de alarmas para que les lleguen los diferentes WhatsApp, correos, por donde queramos comunicarnos. Pero todo esto lo que hace es que el gobierno y la estabilidad de la información, la seguridad de la información, la disponibilidad de la información esté a un clic de distancia. Y al final, entonces, ¿cuál es el beneficio de la gobernanza de datos? La sostenibilidad. ¿Y la sostenibilidad dónde arranca? Primero, en tenerlo disponible. Sigue en que esa información realmente sea integral, que me esté trayendo lo que yo necesito, disponible en el momento que quiera con la información que necesito. Después, que la calidad, pues hombre, que me dé confiabilidad, que realmente yo pueda saber que esa información que estoy usando sí es la que necesito tener para tomar decisiones. La cuarta es seguridad y es que no todo el mundo está teniendo acceso a esa información, sino las personas claves y a lo que tienen que tener acceso. Y la última, la toma de decisiones. Cuando yo tomo decisiones sobre información argumentada y estructurada que me da confianza, muy seguramente, además si la tengo con analítica futura, o sea, con predictiva, que no es otra cosa que si sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta hoy, qué es lo que va a pasar, con prospectiva, que no es otra cosa que si muevo una tuerca aquí, qué es lo que va a pasar en el futuro, o con cognitiva, que ya le tengo unos modelos detrás, que eso es inteligencia artificial y me sugiere decisiones, o si ya lo tengo en Machine Learning, pues toma las decisiones por mí. Cuando ya tomo estas decisiones con todo este tipo de data, pero muy probablemente el resultado de la organización va a estar con mayor sostenibilidad. Y los tres grandes beneficios son agilidad, asertividad y confianza en esa toma de decisiones. Un placer haber estado en este capítulo de gobernanza de datos. Ojo, menos del 1% de las organizaciones del mundo tienen gobernanza de datos. Esto es gran característica para diferenciarse hoy en el mercado y además para hacer inteligencia artificial. Nos vemos en el capítulo 26. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con eso te avisaremos cada vez que tengamos un capítulo. No te lo pierdas.